La palabra del Señor dice que debemos caminar con el Espíritu, que debemos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y esto va a traer resultados maravillosos, porque si nos dejamos llevar por nuestros propios deseos pecaminosos, de los cuales ya hemos estado hablando según la epístola de Santiago, el desastre va a ser lo que va a predominar en nuestras vidas. Recuerdo lo que la palabra de Dios dice en Corintios, cuando nos enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es fácil ver que si nos relacionamos con cierto tipo de personas nocivas, tóxicas, nos van a conducir también a imitar su conducta. Nosotros hemos venido a este mundo con una naturaleza pecaminosa, caída, con un corazón depravado, con un corazón inclinado al mal. Y es lo más fácil del mundo seguir nuestros propios impulsos pecaminosos que nos seducen, que nos empujan y arrastran al pecado. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo y debemos caminar en el Espíritu. Observa lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo sobre los cristianos verdaderos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros deseos, otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes, que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y ya que vivimos, los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esto realmente es asombroso, cómo el apóstol Pablo nos muestra en este sencillo pasaje cuál es el vivir, cuál ha de ser el caminar de alguien que tiene el Espíritu de Dios, que alguien que es cristiano. Ahora no debemos entonces dejarnos llevar por nuestra propia naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo ha traído la vida nueva de Cristo a nosotros. Por medio del Espíritu Santo hemos sido convencidos de nuestros pecados. Él nos ha revelado a Cristo, hemos ido a la cruz. A través de Cristo Jesús hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la liberación de la culpa, la justificación. Hemos recibido en Cristo Jesús también el poder para acabar con la esclavitud del pecado. Y por medio de este Espíritu Santo también tenemos la guía del Espíritu Santo. No solamente es quien nos conduce a Cristo, quien nos santifica, sino también que nos guía para caminar en obediencia y en fruto espiritual delante de Él. Por eso dice aquí, deja que el Espíritu Santo te guíe, o andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu. Quiere decir, no vayas ahora por el camino de la carne, juntándote con la carne, con tu naturaleza pecaminosa caída, sino ve con el Espíritu. Depende con quién caminamos, depende con qué caminamos, así va a ser el resultado. Por eso dice aquí que la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que habitan en nosotros están en guerra constante. Hay una terrible guerra civil en nuestro ser interior. Hay una verdadera guerra civil en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto y queriendo producir la mente de Cristo, queriendo
constantemente revestirnos del nuevo hombre, queriendo el Espíritu de Dios traer los nuevos afectos, nuevos deseos y nueva vida, que es lo que hemos recibido en Jesucristo. Pero tenemos la oposición del terrorismo espiritual de la vieja naturaleza que constantemente está atentando contra esa vida nueva y arrastrándonos, impulsándonos, seduciéndonos, empujándonos, engañándonos para que volvamos a los caminos viejos del pecado, creyendo que así vamos a estar más tranquilos, vamos a estar mejor, y todos estos engaños. Y ya hemos estado viendo cuál es el fruto de cada uno. El apóstol Pablo dice, mira, ¿cuál es el fruto de seguir tu naturaleza pecaminosa? Pues ya lo sabes. Lo sabes porque lo estás viendo cada día, lo experimentas cada día. La inmoralidad sexual, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las envidias y cosas aún más graves como los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas realmente terribles. Todos estos pecados, no importa si se expresan más o se expresan menos, están ahí, son fruto de la naturaleza pecaminosa. Se habla de los ataques de ira, de la ambición egoísta, se habla de las discordias, de las divisiones, de todo tipo de pleitos y conflictos entre las personas, de esas pasiones que dice el apóstol Santiago que batallan contra el alma, que están dentro de nosotros como un volcán echando constantemente fuego y azufre y humo y ese magma terrible de la maldad. Y ese volcán terrible está ahí produciendo esto. Y por esto que el apóstol nos recuerda, si lo que hemos estado viendo, que los pleitos y los conflictos entre nosotros proceden de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Y aquí vemos ese gran combate, esa gran lucha. Pero tenemos al Espíritu de Dios también ahí. Y entonces lo que quisiéramos ahora que somos cristianos es andar en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo claramente, la ley de mis miembros se rebela contra la ley de mi mente, de modo que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros en Cristo tenemos una nueva mentalidad, que somos un nuevo país, que somos el país del Espíritu y ya no el país de la carne y del pecado. Pero el terrorismo del pecado está ahí para recordarnos una y otra vez que estamos en guerra, que estamos en una guerra espiritual y un conflicto espiritual grande dentro de nosotros mismos y que es la causa de todos los demás conflictos, que es la causa de todos los demás pecados, que es la causa de todo pecado actual, de todo pecado que cometemos de comisión o de omisión, proviene de esas pasiones pecaminosas, de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y solo en la cruz de Cristo podemos encontrar el poder para vencer, porque dice aquí, los que pertenecen a Cristo Jesús, versículo 24, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa, las han crucificado allí. Así que ya hay que vivir por el Espíritu, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. Es decir, el poder del pecado, la culpabilidad del pecado, las consecuencias del pecado, la paga del pecado fue llevada a la cruz. Y entonces, en virtud del poder de Cristo Jesús y del poder de su cruz, ahora podemos ser libres de la esclavitud del pecado, podemos ser libres del dominio del pecado, podemos ser libres del poder del pecado. En Colosenses dice que Jesús venció todo principado, toda autoridad, y por lo tanto dice que ahora podemos ser libres en Él de todo lo malo. Por eso tenemos el Espíritu de Dios. Y debemos entonces cada día buscar que el Espíritu de Dios guíe nuestros pensamientos. Y en cada momento que nuestros deseos pecaminosos quieren surgir, en cualquier momento que esa llama, esas brasas de nuestra pasión malvada quiere salir adelante, necesitamos pedir al Espíritu de Dios que apague ese volcán. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que apague ese fuego y esas brasas horribles de la maldad, porque queremos seguir y caminar en el Espíritu, queremos dejar que el Espíritu Santo nos impulse, queremos dejar que simplemente Él nos lleve. De la misma manera que el barco velero expande sus velas para que el viento lo lleve en la dirección correcta, así también nosotros debemos por la fe abrir nuestras velas para que sea el Espíritu de Dios impulsándonos, llevándonos con los vientos de Dios hacia su voluntad. Y
dejando atrás el puerto maligno, el lugar donde estábamos antes amarrados en el pecado, esclavizados allí, parados allí sin caminar con el viento del Espíritu. Entonces ahora hay que soltar las amarras del pecado, hay que expandir las velas de la fe, y dejar que sea el Espíritu de Dios como ese viento maravilloso nos impulse. ¿Hacia dónde? Hacia el puerto, hacia el lugar del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas que aparecen aquí, la humildad, el dominio propio, la paciencia, la gentileza, la bondad, todo lo contrario a la impureza y a la maldad que producen una y otra vez nuestra naturaleza pecaminosa. El secreto entonces es simplemente caminar en el Espíritu, simplemente dejar que el Espíritu nos guíe, simplemente buscar constantemente esa ayuda del Espíritu. Cuando somos tentados, pidamos al Espíritu de Dios que nos lleve a Cristo Jesús y por medio de su poder, entonces vencer la tentación. Cuando somos movidos a pensar mal, desear mal, y que nuestras pasiones nos conduzcan hacia todo aquello que es el pecado, esa lista terrible que aparece ahí, necesitamos volver a caminar en el Espíritu, retomar el rumbo correcto, buscar entonces del Espíritu de Dios ese poder que nos haga vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu, que es lo que verdaderamente queremos hacer, porque para eso hemos nacido de nuevo, por eso estamos en Cristo Jesús, para caminar en el Espíritu y entonces no caer en los engaños, en las seducciones, en las mentiras, en todo aquello que nuestra naturaleza pecaminosa nos insinúa. Nuestra naturaleza pecaminosa es sumamente aburrida, porque siempre quiere lo mismo. O sea, no hay nada nuevo en ella. Y aunque parezca que quiere, variar un poco el pecado, pero el pecado siempre es lo mismo. El pecado siempre es nuestra propia naturaleza pecaminosa deseando todo lo que aparece aquí, de una manera o de otra. Pecamos de un modo o pecamos de otro, pero siempre es exactamente igual. Sin embargo, el fruto del Espíritu nos trae a una vida completamente transformada, un carácter interior distinto, una manera de hablar distinta, una manera de mirar distinta, una manera de sentir distinta, unos afectos completamente transformadores y transformados, porque empezamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, y al prójimo como nosotros mismos. Empezamos entonces a vivir esa vida que Cristo nos ha mandado y que Él ha provisto y previsto a través de la cruz del Calvario, enviando su bendito y glorioso Espíritu Santo que está en nosotros y que nos anhela celosamente y que quiere tomar, y para eso está el control en nombre de Cristo, para producir los afectos santos y acabar con nuestras pasiones malvadas. Por eso debemos, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Por eso debemos matar al hombre viejo, destruir esta naturaleza malvada o aplacarla, llevarla a la impotencia a través y en virtud de la cruz del Calvario y mediante el poder glorioso del Espíritu Santo. Vamos a pedir entonces al Señor una vez más que por medio de su Espíritu nos lleve hacia la cruz y nos ayude a caminar hoy en el Espíritu. Y así, como dice aquí, no vas a satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si te vas con el Espíritu, no vas a seguir haciendo caso a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está diciendo aquí. Si caminamos en el Espíritu, dejaremos atrás nuestros deseos malvados y estaremos experimentando la vida nueva de Dios en nosotros. Vamos a orar al Señor para pedírselo en esta mañana. Solo queremos suplicarte, Señor Dios de los cielos, que por medio de tu Espíritu Santo nos des el poder para renunciar a todo deseo pecaminoso, a todo aquello que proviene de nuestra naturaleza malvada y que te ofende, te desagrada y que es contrario a lo que deseamos nosotros y mucho más a lo que desea el Espíritu Santo, ese Espíritu que batalla dentro de nosotros para llevarnos y realizar la vida de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios.
perdónanos y transfórmanos. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana en la voluntad de nuestro Señor. Un abrazo para todos. Caminemos, pues, en el Espíritu, y así no satisfaremos los deseos de la carne. Vivamos para Cristo Jesús. Ánimo. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.